Resumen breve del Evangelio de Lucas. Lucas presenta a Jesucristo, el Hijo del Hombre. El escritor de este tercer evangelio fue el médico de nombre Lucas, compañero de Pablo, Hechos 16, 10, 24, 2 Timoteo 4:11, Colosenses 4:14. Era de Siria y aparentemente no era judío, ya que Colosenses 4:14 lo coloca junto con los otros cristianos gentiles. De ser así, Lucas sería el único escritor gentil de los libros del Nuevo Testamento. Se desprende fácilmente que Lucas era un hombre culto y buen observador. Por Hechos 1:1 vemos que este último libro fue escrito por el autor del tercer evangelio. El evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Además del judío y el romano, el griego también se venía preparando para la venida de Cristo. Se diferenciaba de los otros dos en muchos sentidos. Poseía una cultura más amplia, amaba la belleza, la retórica y la filosofía. Lucas, griego culto el mismo, estaba plenamente capacitado para la tarea. Lucas presenta a Jesús como el ideal de la perfecta hombría. Notemos que la inspiración no destruye la individualidad. En la introducción, versículos 1 al 4, se ve el elemento humano en relación con la revelación de Dios. Lucas dedica su evangelio a un hombre llamado Teófilo. Se piensa que se trataba de un influyente laico cristiano de Grecia. Mateo presenta a Cristo como rey, dirigido a los judíos. Marcos presenta a Cristo como el siervo de Jehová, dirigido a los romanos. Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, dirigido a los griegos. Este es el evangelio para el pecador. Destaca el amor misericordioso de Cristo al hacerse hombre para salvar al hombre. En Lucas vemos a Dios manifestado en carne. Lucas se ocupa de la humanidad de nuestro Señor. Revela al Salvador como hombre, con toda su compasión, todos sus sentimientos y con su creciente poder, un Salvador que satisface las necesidades y los anhelos de todos. En este evangelio vemos cómo el Dios de la gloria se acomoda a nuestro propio nivel, aceptando nuestra condición y sujeto a nuestras circunstancias humanas. El evangelio de Lucas es el evangelio de la humanidad de Cristo. Pero es necesario que comprendamos lo siguiente, no obstante, que aun cuando se mezcla con los hombres, aparece en marcado contraste con ellos. Era el solitario Dios hombre. Había una diferencia tan grande entre Cristo como Hijo del Hombre, y nosotros, los hijos de los hombres, como la que hay entre Cristo, Hijo de Dios, y nosotros, los hijos de Dios. La diferencia no es relativa simplemente, sino absoluta. Tengamos esto bien claro. Lea el lector las palabras del ángel a María, el santo ser que nacerá de ti, Lucas 1:35. Estas palabras hacen referencia a la humanidad del Señor. Nuestra naturaleza humana es impura, Isaías 64:6, pero el Hijo de Dios, cuando encarnó, fue santo. Adán, en su estado anterior a la caída, era inocente, pero Cristo era santo. En consonancia con el tema de este evangelio, Lucas, como médico, ofrece los detalles más completos en relación con el nacimiento milagroso de Jesús. Es motivo de gratitud para nosotros el que el testimonio principal relativo a este hecho proceda de un médico. Cristo, el creador del universo, entró en este mundo naciendo como cualquier otro hombre. Es el misterio de los misterios, pero se nos proporcionan suficientes datos como para que podamos cerciorarnos de que las predicciones son verdaderas. Lucas es el único que relata la historia de la visita de los pastores, Lucas 2:8-20. Por este evangelio sabemos que en su mocedad Jesús se desarrolló en forma normal, Lucas 2:40-52. De niño se mantuvo sujeto a José y María. No hay mención alguna de un crecimiento sobrenatural o fuera de lo corriente. Solo Lucas relata la visita al templo cuando Jesús tenía 12 años de edad. Siendo hombre, trabajó con sus propias manos, lloró por la ciudad, oraba, puesto de rodillas, y conocía la agonía del sufrimiento. Hay en todo un aire marcadamente humano. De 6 milagros 5 eran milagros de sanidad. Únicamente Lucas menciona la curación de la oreja de Maleo, Lucas 22:51. Lucas es el evangelio para los proscriptos de la tierra. Es Lucas el que cuenta la historia del buen samaritano, la del publicano, la del hijo pródigo, la de Zaqueo, y la del ladrón en la cruz. Es el autor que más habla en beneficio de la mujer capítulo 1 y 2. Lucas registra la compasión de Jesús por la mujer de Naín, y las profundidades de su misericordia para con la mujer pecadora.
Sus sentimientos para con las mujeres y los niños pueden verse en Lucas 7:46. Lucas es el único que nos dice que cuando nuestro Señor contempló la ciudad de Jerusalén, lloró por ella, el único que menciona su sudor como grandes gotas de sangre que caían en Getsemaní, el único que habla de la manifestación de misericordia para con el ladrón moribundo en la cruz. Solo Lucas menciona el viaje a Emaús con 2 de los discípulos. También cuenta que Jesús llevó a sus discípulos hasta Betania y que cuando levantó los brazos y los bendijo, se separó de ellos. El libro de Lucas es de carácter poético. Comienza con un cántico, Gloria a Dios. Termina con otro cántico, alabando y bendiciendo a Dios. Desde entonces el mundo viene cantando, gracias a Dios por un evangelio así. Preserva las preciosas gemas de la himnología cristiana. El Magnificat, el himno en que María expresa su regocijo, Lucas 1:46 al 55. El cántico de Zacarías, Lucas 1:68 al 79. El cántico de los ángeles, Lucas 2:8 al 14. Lucas habla más acerca de las oraciones de nuestro Señor que cualquier otro escritor de los evangelios. La oración es la expresión de la dependencia humana de Dios, porque hay tanta actividad y tanto movimiento en la iglesia, y sin embargo tan poco resultado en lo que se refiere a la conversión real de personas a Dios, porque tanto ir y venir, y con todo no son muchos los que llegan a conocer a Cristo. La respuesta es sencilla. No hay suficiente oración privada. La causa de Cristo no necesita menos actividad, pero sí más oración. Lo más difícil que tuvieron que aprender los judíos y los primeros cristianos fue que los gentiles habían de tener acceso pleno y libre al reino y a la iglesia. Esto lo enseñó Simeón. Léase Lucas 2:32. Cristo mandó a los 70 discípulos, a toda ciudad y lugar, Mateo 10:1, y no únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo, que escribió para los judíos. Todo el ministerio de Jesús en el lado oriental del Jordán incluía a gentiles.